la primera parte, donde vamos a explicar las concepciones y el trato dado a las mujeres a raíz de la llegada de los españoles. Primero, vamos a entender el contexto, ¿no? Las mujeres en la conquista e inicios de la colonia. Primero entendemos, nos ubicamos en el tiempo, ¿no? Para estudiar qué ocurrió con las mujeres en el territorio de lo que actualmente es el Perú, debido a la llegada de los españoles, vamos a trabajar con varias fuentes sobre esta época. Primero hay que ubicarnos en el tiempo, como dice, ¿no? En 1438 se inició el gobierno de Pachacútec, del Inca Pachacútec. Luego, en 1492, se dio la llegada de Colón a América. En 1532 se dio la llegada de Francisco Pizarro y en 1542 se creó oficialmente el Virreinato del Perú. La llegada de los europeos a territorio incaico trajo cambios para la población aborigen en varios aspectos. A continuación te presentamos algunas fuentes sobre la vida de las mujeres en tiempos de la conquista y posterior colonización española. Vamos a presentarte algunas fuentes. La primera fuente tenemos mujeres indígenas y los conquistadores y las mancebas. Esta fuente es extraída de el feminismo indígena de la época colonial, de Alvarado, de 2019. Ahora, ¿qué dice esta fuente? Al llegar a nuestro territorio, los españoles tomaron indias como mancebas. Vivieron con una y a veces con más de una mujer indígena. Muchos de los conquistadores, varios de ellos jóvenes y envueltos por el poder de los acontecimientos, se comportaron con las mujeres indígenas como cualquier conquistador del mundo. Se apropiaron de ellas. Tiempo después también se establecieron relaciones consensuadas. Para entender bien las situaciones que se dieron en esa época, hay que recordar algunos aspectos del accionar y de la mentalidad de las sociedades andinas. En la sociedad quechua, el intercambio de mujeres jugó un papel fundamental, pues permitía formar alianzas matrimoniales. El Inca solía otorgar mujeres a otros señores importantes. Este acto era a su vez señal de su poder y servía para honrar a los señores locales, estableciéndose una alianza política, es decir, intercambiar mujeres. Esta puede haber sido la razón por la cual se habría dado no solo una aceptación, sino un beneplácito indígena frente a las primeras uniones de mujeres indígenas con españoles. Todo parece indicar que los indígenas pensaban que sus hijas eran tomadas por mujeres legítimas. Un ejemplo claro de esto sería el hecho de que el Inca Atahualpa entregó a la hija de Huayna Cápac a Francisco Pizarro. La siguiente fuente, B. Ahora, antes de analizar la siguiente fuente, recordemos que en el antiguo Perú había mujeres que tenían poder como las capullanas. La posición de poder de estas mujeres causó sorpresa en los españoles, que tenían otras concepciones sobre ellas. Entonces, ¿las mujeres indígenas se rindieron a la nueva situación producto de la conquista? Leamos esta siguiente fuente. Pero estas mujeres de élite, con carácter y gran ingenio, no se resistieron al destino que los españoles dispusieron para ellas, y su gran ingenio las llevó a adaptarse, resistir y negociar con la corona para seguir siendo respetadas y gozar de su prestigio, de los beneficios y privilegios que les otorgaba su estatus ancestral. El primer paso fue conocer el nuevo juego de leyes y normas que impuso la clase dirigente. Para ello, aprendieron a leer y a escribir en lengua castellana, porque solo de esta manera podían pleitar en los tribunales para reclamar sus posesiones y defender sus derechos legales. A su vez, desarrollaron todo tipo de estrategias, aprovecharon una serie de factores que les favorecieran enormemente, como por ejemplo el vacío legal en cuanto a la herencia del cargo de cacicas. Esto se produjo en la costa norte con la imposición de las leyes españolas que introdujeron decretos en los que se disponía que se heredase y gobernase según la costumbre de estas tierras. Además, supieron aprovechar su situación de viudeidad para poder controlar sus bienes sin un varón al lado. Las prerrogativas
regias solicitadas a la corona por no haber causado rebelión y haber facilitado el asentamiento español, también supieron adoptar muy bien el rol de mujer desvalida, débil o indefensa, que la ideología castellana se empeñó en transmitirles para generar lástima en los jueces de la época y obtener beneficios. Entonces, nos damos cuenta de que la mujer indígena, aborigen, se acomodó muy bien a las circunstancias, al menos las que tenían poder y estatus, supieron adaptarse para continuar con ese estatus, ese poder. Vamos a la siguiente fuente. Antes de analizar la fuente, recordemos. Ahora veamos cuál fue la situación de las mujeres españolas. Veamos la siguiente fuente para comprender el concepto que se tenía de la mujer y las restricciones que se le imponían. Esta fuente, la fuente número C, la fuente es letra C, es extraída de Las mujeres en el Virreinato del Perú, del 9º Congreso Virtual sobre la Historia de las Mujeres. Las mujeres que emigraban a América quedaban sujetas al mismo régimen jurídico que tenían en la península, contenido en las leyes de Toro de 1505. El derecho castellano de familia, que estuvo vigente en la América hispánica, las trató siempre como menores de edad que necesitaban protección. Dentro de la vida familiar, siendo una niña o mujer soltera, quedaba bajo la autoridad y tutela del padre. Si al padre moría, quedaba bajo la tutela de su madre o parientes o de la persona designada por el juez hasta los 12 años. Sin embargo, los bienes eran administrados hasta los 25 años, tiempo en que adquiría la mayoría de edad. La mujer no podía, ni en su mayoría de edad, desempeñar puesto público alguno ni ejercer funciones judiciales, excepto en casos autorizados por la corona, tal como encomiendas o cacicazgos. Se considera a la mujer tan poco responsable que no podía ser testigo en testamento, ni ser fiadora, ni tampoco ser encarcelada por deudas, ¿no? Como vemos, esta es la concepción que se tenía de la mujer española. Prácticamente dependía de algún varón, de su familia o esposo. Leemos la siguiente fuente, que es una transcripción de las leyes de Toro según el original que se conserva en el Archivo Real de la Cancillería de Valladolid, del año 1505. Entonces está transcrito, por lo tanto tiene unas formas particulares de escribir, ténganlo en cuenta. La fuente menciona, la mujer durante el matrimonio, sin licencia de su marido, como no puede hacer contrato alguno, así mismo no se pueda apartar ni desistir de ningún contrato que a ella toque, ni dar por quito a nadie de él, ni puede hacer casi contrato, ni estar en juicio haciendo ni defendiendo sin la dicha licencia de su marido. En sí, estuviere por sí o por su procurador, mandamos que no valga lo que hiciere. Ahora vamos a antes de la siguiente fuente. Sin embargo, también hubo situaciones excepcionales en que la mujer pudo desempeñar cargos públicos. Una de las situaciones sucedió con la virreina del Perú, doña Ana de Borja, condesa de Lemos, quien en 1668 asumió el virreinato del Perú en ausencia de su esposo, el virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, el conde de Lemos. Veamos la siguiente fuente que narra este hecho. Al emprender su viaje a Arequipa y Puno, el conde de Lemos encomendó el gobierno del reino a doña Ana, su mujer, quien lo ejerció durante su ausencia, resolviendo todos los asuntos sin que nadie hiciese la menor observación, principiado por la audiencia que reconocía su autoridad, ¿no? Ahí tenemos un registro de que, si bien es cierto, solo estuvo por encargo, pero sí una mujer fue reina, en este caso.